Y si te dijera que lo que te impide oír la voz de Dios no está fuera, sino dentro de tu cabeza, que no es tanto la ausencia de señales externas como la presencia de pensamientos que no te dejan escuchar. ¿Cuántas veces has pedido a Dios claridad y todo lo que has oído es un murmullo, una mezcla de recuerdos, miedos y reproches que te devoran la paz? Hoy quiero hablarte de eso. ¿Cómo limpiar ese ruido para que Dios pueda hablarte con claridad? ¿Cómo Dios habla contigo? Aprende a escuchar su voz. Piensa en tu mente como una casa. Si entras en una casa llena de trastos, polvo y cosas rotas, ¿cómo vas a escuchar a la persona que te habla desde el salón? La voz se apaga entre el desorden. Lo mismo ocurre con la mente. Hay pensamientos que llegan sin invitación, se instalan, hacen ruido, crean telarañas. No siempre son culpa tuya, no siempre significan que no tengas fe, pero sí significan que, si no los atendemos, hacen difícil escuchar al Espíritu que susurra guía, consuelo y dirección. Conozco a alguien, la llamaré Nahara, porque su historia podría ser la tuya. Nahara era una mujer que conocía la Escritura, que asistía a la comunidad, que oraba con sinceridad. Tenía un corazón hambriento de Dios, y sin embargo, pasaba semanas sin claridad, sin sentir una respuesta. Oraba y sentía un zumbido en la cabeza. Leía la Biblia, y su mente la interrumpía con críticas, con viejas voces que la humillaban, con escenarios de fracaso que no la dejaban avanzar. Se despertaba cansada. Por la noche, en lugar de oír consuelo, oía acusaciones. Se preguntaba si había algo que ella estaba haciendo mal, si su silencio ante Dios era por pecado oculto, por falta de fe o por algo más oscuro. Una tarde conoció a una mujer mayor, una especie de mentora sabia dentro de la iglesia, que no vino a darle una receta mágica, sino a señalar con ternura la raíz del problema. «Tienes fe en el corazón», le dijo, «pero tu mente está ocupada con invitados que llegaron sin permiso». No dijo que aquellos pensamientos fueran todos demonios, tampoco la culpó. Le habló con cariño y autoridad. La mente es un territorio que necesita orden, porque en mente clara la voz de Dios se distingue. Eso fue el primer punto de inflexión. No fue una solución instantánea, pero sí el comienzo de un camino práctico. Quizá, en este momento, algo se remueve en ti. Quizá reconoces esa sensación. Rezas y hay una interferencia. ¿Te suena familiar? Si estás aquí es porque quieres escuchar. Y quiero decirte con claridad, escuchar a Dios no es un privilegio para pocos, es la vocación de todo creyente. Pero para que la voz del Espíritu se perciba, la mente debe estar dispuesta a recibirla. Antes de avanzar, te propongo algo sencillo. Si esta palabra está tocando tu corazón ahora mismo, escribe en los comentarios una frase corta como acto de fe. Puede ser, Señor, limpia mi mente, o hoy quiero escucharte. Hazlo ahora. No como un gesto vacío, sino como una pequeña confesión pública que ayuda a sostenerte. Este es nuestro primer paso comunitario, nombrar la intención. Volvamos a Nahara. Lo que me impresionó no fue tanto su angustia como su coraje. En vez de esconderse, decidió mirar esos pensamientos a la cara. Empezó por una tarea humilde, llevar un cuaderno con ella durante una semana y apuntar cada vez que una voz interior le robaba la paz. No eran ideas profundas ni revelaciones espirituales. Eran frases simples. No eres suficiente. Te van a abandonar. Todo esto volverá a fracasar. Apuntaba la hora y, si podía, la situación que lo desencadenó. Una conversación, una noticia, un recuerdo. Pronto su cuaderno fue revelador. Muchas de esas voces venían de heridas antiguas, de miedos, de hábitos informativos y, en algunos casos, de señales espirituales que necesitaban respuesta.
Verlo por escrito le dio a Nahara algo que la oración sola no había logrado, un mapa para trabajar. Este mapa fue el puente entre la confusión y la claridad. La mujer sabia le enseñó a leerlo con la escritura, no para justificar los pensamientos, sino para confrontarlos. Le dijo: «No te quedes hablando con esa voz, tráela ante la palabra». Allí están las claves para distinguir. Hay pensamientos que proceden del temor y hay declaraciones que son verdaderas y sanas. Pablo nos recuerda que debemos pensar en lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y digno de alabanza. Filipenses 4:8. No es una lista mágica, sino una brújula para evaluar. Cuando un pensamiento no se alinea con eso, no es necesariamente una voz autorizada en tu mente. Al escuchar esa guía, Nahara comenzó a aprender una disciplina nueva: identificar la voz, nombrarla y ponerla frente a la palabra. Cuando aparecía «no eres suficiente», traía a la memoria el texto de Romanos, que nos habla de una mente renovada y no conformada al mundo. Romanos 12:2. No se trata de pelear con fuerza de voluntad sola, se trata de tomar ese pensamiento cautivo y someterlo a la verdad. Los 2 Corintios 10:4-5 nos dice que las armas espirituales tienen autoridad para derribar los razonamientos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No se trata de autoengaño, se trata de alinear la mente con la realidad de Cristo. Quiero hacer una pausa para que entiendas una cosa fundamental. Hablar de desalojar huéspedes no es una forma de excluir otras explicaciones. Hay momentos en que la causa es psicológica o neurológica, y hay momentos con una dimensión espiritual. No forzamos una única etiqueta. Si tu lucha incluye ansiedad severa, depresión profunda o pensamientos suicidas, te ruego que busques ayuda profesional además de la oración. La fe no suple la medicina, y la medicina no suple la gracia. Caminamos con ambas manos, la atención clínica y la paz de Dios. Volviendo a la historia, mientras Nahara empezaba a nombrar y confrontar esos pensamientos, la mujer sabia le dio una imagen que le cambió todo. No basta con sacar la basura, hay que llenar el espacio limpio. Citó a la Escritura, que habla de un espíritu inmundo que sale de un hombre y regresa encontrando la casa barrida y vacía y trae consigo 7 espíritus peores que él. Mateo 12:43-45. La enseñanza no pretende alarmar, sino advertir. Si expulsamos algo y no llenamos el lugar con la verdad y la presencia de Dios, el vacío se vuelve vulnerable. Por eso no es solo limpiar, es rehabitar la mente con lo que es verdadero, con la memoria de la gracia, con repetición de la palabra. Esa idea resonó en Nahara porque le daba una dirección clara. No se trataba exclusivamente de pelear contra la mentira, sino de introducir repetidamente la verdad, hasta que esa verdad tomara un lugar estable en su pensamiento. ¿Cómo se hace eso? Con hábitos concretos, con prácticas que, como palabras sembradas, arraigan. Ella empezó a sustituir imágenes mentales dañinas por versículos, por himnos, por testimonios que la anclaran. No fue instantáneo, fue más bien una disciplina cotidiana. Cuando llegaba el pensamiento intrusivo, lo nombraba, lo escribía y lo enfrentaba con una declaración basada en la Escritura. A menudo decía en voz alta algo tan sencillo como: «No, esta es la verdad, Dios me sostiene», y citaba el versículo que escogía para esa hora. Mientras esto ocurría, otra dimensión aparecía: la comunidad. Nahara no lo hizo todo en soledad. Compartió parte de su cuaderno con una amiga de confianza y con la correspondiente mentora. Hablarlo en voz alta le ofreció perspectiva y oración intercesora. La mujer sabia la invitó a no convertir esto en secreto vergonzoso, sino en una ocasión para rendir cuentas y recibir apoyo.
La fe se sostiene en la comunión. Al nombrar públicamente su intención en pequeños actos, una oración en la reunión de casa, un comentario honesto en la comunidad, ella fortaleció su resolución y permitió que otros intercedieran por ella. En este punto conviene traer otra imagen bíblica, el yelmo de la salvación, Efesios 6:17. No es una metáfora vacía, simboliza proteger la mente con la verdad de que somos salvos, que pertenecemos, que en Cristo nuestra razón y nuestro pensamiento tienen un fundamento seguro. Cuando la mente está protegida por esa certeza, los ataques pierden su poder. Esto no anula la lucha, pero la sitúa en su justa perspectiva. No peleamos para demostrar nada a Dios, sino para vivir la libertad que ya Él nos ha dado. Seguramente te estarás preguntando, ¿esto funciona realmente? ¿Es solo pensamiento positivo con un velo cristiano? Aquí quiero ser realista y honrado. No prometo una reparación instantánea ni que todo desaparezca en una oración. Lo que sí hay es un proceso que coincide con lo que la ciencia moderna llama neuroplasticidad. Nuestras neuronas forman rutas por repetición. Cuando alimentas tu mente con la verdad y practicas responder a los pensamientos con la palabra, con el tiempo, esa respuesta se vuelve más automática. En términos sencillos, lo que repites se arraiga. La escritura y la ciencia no están en conflicto en esto. La palabra opera en nosotros mientras nuestros hábitos reconfiguran patrones. Pero la reconfiguración requiere tiempo, paciencia y constancia. En la práctica, la transformación que vivió Nahara no llegó en una semana. Hubo días de retrocesos, noches en las que el viejo murmullo parecía más fuerte. Pero hubo también momentos de luz. Una tarde, caminando sola, notó otra voz, distinta de las anteriores. Era una palabra suave que le decía, «Puedes confiar». No fue un estruendo, sino una claridad tranquila. Ahí entendió que escuchar a Dios no es siempre oír algo espectacular. Muchas veces es percibir una comprensión clara de lo que hay que hacer, una paz que orienta una decisión, un consuelo que calma la ansiedad. Es la diferencia entre ruido y palabra. Quiero detenerme un instante y preguntarte con cariño, ¿has experimentado esa diferencia? ¿Has distinguido más la palabra que viene de ti, de tus miedos, y la palabra que viene como bálsamo del espíritu? Si no lo has experimentado, no te preocupes. No es que no seas espiritual, es que quizá tu mente está demasiado ocupada. Si lo has vivido, recuerda ese momento y haz de él un ancla. A menudo, la prueba de que Dios habla es que aquello que percibes te acerca a libertad, amor y obediencia, no a culpa, confusión o parálisis. Mientras Nahara avanzaba, también tuvo que aprender a cuidar su entorno. La mujer sabia le habló del riesgo de exposición, música, conversaciones y noticias que alimentaban sus peores temores debían ser moderadas. No se trataba de una censura legalista, sino de una soberanía práctica sobre lo que entra en la casa de la mente. Si todos los días alimentas tu pensamiento con escenarios catastróficos, es menos probable que percibas la voz serena de Dios. En su cuaderno, Nahara anotó no solo pensamientos, sino también fuentes, redes sociales que le despertaban inquietud, programas que la dejaban en tensión, incluso amistades que repetían un patrón de crítica. Hacer espacio para lo bueno implicó muchas veces decir no a lo que perpetuaba el ruido. A riesgo de parecer estrictos, quiero subrayar una cosa. No hablamos de limpiar la mente para convertirte en un espiritual perfecto o para negar la complejidad humana. No estamos eliminando recuerdos ni evitando el dolor. La idea es aprender a no permitir que el dolor regente tu presente de forma que bloquee la voz de Dios. No es negar la experiencia, es poner esa experiencia a la luz de la verdad.
En ese proceso, una práctica concreta que surgió fue la de las declaraciones bíblicas, no como encantamientos, sino como respuestas intencionales. Cuando un pensamiento decía, «nadie me querrá», Nahara respondía con una declaración tomada de la Escritura sobre el amor de Dios. Cuando su mente anticipaba fracaso, ella repetía en voz alta promesas sobre la fidelidad divina. Esa repetición no era magia, era educación del corazón. Como con un idioma nuevo, cuanto más se practica, más fluido se vuelve. Pero volvamos al presente de su historia, porque aquí empieza una tensión que te dejará expectante. Después de semanas de registrar, confrontar y empezar a reemplazar pensamientos, Nahara llegó a un punto de decisión. Tenía ante sí dos opciones: mantener el esfuerzo en la esfera privada o dar un paso más visible. La mujer sabia le propuso un gesto simbólico y comunitario que sellara su intención: escribir públicamente una frase de compromiso, compartir el primer pasaje que la sostendría cada mañana y pedir oración específica durante un mes. Era un paso de vulnerabilidad, de exposición, que podría traer liberación o juicios, pero la mujer sabia le explicó que la rendición pública, cuando se hace en un ambiente seguro, es un instrumento de gracia porque multiplica la intercesión y la responsabilidad. Esa propuesta activó en Nahara miedos nuevos. ¿Y si me juzgan? ¿Y si me exponen? ¿Y si empeora? También despertó un anhelo. ¿Y si me sostienen? ¿Y si con la ayuda de otros escucho por fin esa voz clara? Aquí se abre una bifurcación en la historia. Ella podía retroceder y continuar en secreto, o dar el paso y exponer su lucha a una comunidad que, si era madura, respondería con amor y oración. La decisión no era fácil. ¿Y tú, si estuvieras en su lugar, qué elegirías? Quiero recordarte algo que quizá te ayude a decidir. La comunidad no es un lugar para lucir fortaleza, sino un campo de curación donde la debilidad se comparte y se carga. Jesús no nos llamó a la soledad eterna, nos llamó a ser cuerpo. El proceso de aprender a escuchar a Dios puede requerir acompañamiento, no es espectáculo, es temor a Dios y humildad humana. La mujer sabia le ofreció a Nahara no un show, sino un acompañamiento, sesiones de oración dirigida, lecturas diarias y un compañero de responsabilidad. En el instante en que Nahara decidió someterse a ese acompañamiento, pasó por algo que merece que lo cuente con detalle. Una tarde, antes de la primera sesión pública, tuvo una experiencia que no era una revelación rimbombante, pero sí una comprobación íntima. Al abrir el cuaderno para repasar sus entradas, sintió una calma que no había conocido. No fue la eliminación de todo pensamiento malo, sino una claridad para distinguirlos, como si una luz enfocara cada una de las frases y la hiciera ver su origen. Fue la primera vez que pudo leer sus miedos desde fuera de sí misma, en lugar de ser tragada por ellos. En ese momento, una certeza nació en su pecho. De algún modo, el proceso estaba produciendo efecto. Y aquí, querido amigo, se abre el lugar donde quiero detenerme por ahora. Nahara está en la antesala de un paso público que puede transformar su camino. Ha aprendido a identificar, a confrontar y a buscar reemplazo. Ha empezado a ordenar su casa interior y a invitar a otros a acompañarla, pero aún no ha entrado en la fase más profunda, la práctica sistemática que ancla la verdad en la vida diaria hasta que la mente responde diferente sin esfuerzo consciente. En ese umbral nos quedamos por un momento, porque es allí, en la decisión de exponerse y de establecer rutinas, donde la palabra de Dios suele hacerse oír con más nitidez. Antes de seguir, quiero reiterar una advertencia pastoral. Si tus luchas incluyen noches sin sueño persistentes, pensamientos de autolesión o una caída profunda en la capacidad de funcionar, no te quedes solo con iniciativas espirituales.
Busca ayuda profesional además de la oración. La Iglesia debe ser acompañamiento, no sustituto de la atención clínica cuando ésta corresponde. Cierro este tramo recordándote lo esencial. Limpiar la mente no es un ejercicio de perfección, es un acto de obediencia que abre el oído espiritual. Para que Dios hable contigo, tu mente debe estar disponible. La disposición se logra nombrando, confrontando con la palabra, llenando el espacio con la verdad y abriendo la puerta a la comunidad que ora. Nahara está ahí. Está a punto de escribir su frase pública y de pedir a otros que sean canales de intercesión. ¿Estás dispuesto a decir en voz alta lo que guardas en silencio? A traer tus pensamientos a la luz y a permitir que la palabra ponga orden. En la siguiente fase veremos las prácticas concretas que Nahara pondrá en marcha. Ejercicios diarios, declaraciones específicas, cómo elegir los versículos que contrarrestan cada voz y pequeñas rutinas que, repetidas, reconfiguran los caminos del pensamiento. Veremos también cómo discernir cuando una dificultad es de origen espiritual y cuándo requiere intervención médica, y cómo unir ambas formas de cuidado sin contradicciones. Por ahora, imagina a Nahara sentada con su cuaderno entre las manos, la comunidad expectante y la mujer sabia a su lado. La decisión está tomada en su interior. Falta el gesto público que sellará su camino. Antes de levantar la pluma, respira y recuerda. La voz de Dios no es una fuerza invasiva que anula tu libertad. Es un susurro que trae paz, claridad y dirección. Para escucharlo, quizá hoy tengas que empezar barriendo, nombrando y llenando. Si estás listo para dar ese paso, escribe ahora en los comentarios: Señor, limpia mi mente. Que ese pequeño acto sea el primer eco de una escucha nueva. Nahara tomó la pluma. Sus dedos temblaban un poco, no por la vergüenza, sino por la gravedad del acto. Poner por escrito una decisión que hasta entonces había sido apenas un susurro en su pecho. Escribió una frase corta, simple y directa, como una promesa delante de la comunidad. Hoy me comprometo a limpiar mi mente para escuchar a Dios. No la adornó, no buscó aplausos. La apoyó con una mirada que pedía ayuda, y cuando leyó esas palabras en voz alta, algo en el ambiente cambió. Había menos teatralidad y más verdad. Alguien puso su mano sobre su hombro. Se oyó una oración breve y espontánea. No fue un espectáculo, fue un pacto hecho con temblor y esperanza. Esa tarde comenzó la fase práctica que tanto había esperado. Voy a compartir ahora, con detalle y con sencillez, las rutinas y ejercicios que Nahara implementó, los mismos pasos que quiero proponerte, para que no quede nada abstracto entre la intención y la vida diaria. Estas prácticas están pensadas para ser repetibles y adaptables. Toma lo que te sirva, deja lo que no, y pide al Espíritu que guíe la adaptación. Primer paso: identificar con honestidad. No es espiritualidad idealista, es claridad operativa. Durante al menos una semana, haz lo que hizo Nahara. Lleva un cuaderno o una nota en el móvil y registra cada pensamiento que te robe la paz. No los juzgues aún, solo nómbralos y apunta el gatillo. ¿Qué estabas viendo, escuchando o recordando cuando llegó? ¿Fue una conversación, una imagen, una canción? Anota la emoción que trajeron: miedo, vergüenza, ira, culpa. Hacer el inventario desde la calma te permite ver patrones. Muchos pensamientos repetitivos no son invasiones aisladas, son hábitos que se activan por causas que podemos identificar. Ejemplo práctico: anota "no valgo" y escribe al lado "discutí con mi jefe esta mañana" o "vi un tuit sobre fracaso". Esa relación causa-efecto te da poder. No eres esclavo de la frase, puedes trabajar la fuente. Segundo paso: confrontar con la palabra.
No se trata de una pelea de fuerza de voluntad, sino de traer cada pensamiento ante la Escritura. Para cada frase tóxica, escribe al lado un pasaje bíblico que la contradiga. No necesitas citar capítulos enteros. Basta con recordar el sentido y la verdad que la Escritura ofrece. Aquí van ejemplos que tú puedes adaptar. Pensamiento: no soy suficiente. Verso de contrapeso: recordar que en Cristo somos aceptados. Romanos 8:1, Efesios 1:6. Y declarar que tu identidad está en Él, no en tu rendimiento. Puedes usar una frase: no soy suficiente por mis fuerzas, pero en Cristo soy aceptado y sostenido. Romanos 8, Efesios 1. En pensamiento, todo va a fracasar. Verso de contrapeso: la fidelidad de Dios y su provisión en promesas concretas. Filipenses 4:19, Salmos. Declaración: Dios ha provisto y camina conmigo en este proceso. Filipenses 4:19. Pensamiento: me van a abandonar. Verso: Jesús promete estar con nosotros. Mateo 28:20. Y el Espíritu que permanece. Juan 14. Declaración: el Señor no me abandonará, su presencia me acompaña. No es una técnica fría, es poner la verdad delante de la mentira. Según Corintios 10:4-5, nos dice que nuestras armas no son del mundo, sino que permiten derribar razonamientos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa obediencia se practica. Cuando llegue un pensamiento, no lo ignores ni lo alimentes. Elévalo ante la palabra como lo harías con un reclamo injusto que llevas ante un juez justo. Tercer paso: reemplazar. Llenar el espacio. Expulsar no basta, hay que llenar. Si expulsas una mentira y dejas la mente vacía, es vulnerable a recaídas. Mateo 12:43-45. Por eso la instrucción es doble: confrontar y reemplazar. ¿Cómo se llena? Con palabras buenas, con imágenes de gracia, con himnos, con oraciones breves y con lecturas que edifiquen. Práctica diaria. Escoge 3 declaraciones bíblicas que contrarresten tus 3 pensamientos recurrentes. Escríbelas en tarjetas o en la nota del móvil y recítalas en voz alta al levantarte, al mediodía y antes de dormir. No es repetición vacía, es reeducación. La memoria del corazón aprende por medio de la repetición. Cuando esas frases se apoderen de tu lenguaje interior, la forma de percibir las situaciones cambia. Microdemostración práctica. Hazla conmigo. Si tu pensamiento más frecuente es «no soy bastante», elige un versículo que lo contrarreste. Por ejemplo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Añade una declaración corta: en Cristo soy aceptada y capaz según su gracia. Repite esa oración en voz alta 5 veces ahora mismo. Hazlo cada vez que detectes la vieja voz. Con el tiempo, la nueva frase será la primera que la mente ofrezca. Cuarto paso: repetición intencional para cambiar el circuito. Aquí entra la neuroplasticidad en palabras sencillas. Nuestras mentes desarrollan rutas por donde pasan los pensamientos habituales. Cada vez que alimentas una ruta, sea de miedo o de fe, esa ruta se hace más fácil de recorrer. Si quieres que la respuesta de tu mente sea la verdad, repítela. Cuanto más practiques responder con la palabra, más automático será ese gesto. La repetición no es mecánica cuando va acompañada de intención y del espíritu. Es formación del carácter. Rutina sugerida. Mañana, una declaración y un versículo. Mediodía, resumen breve de lo que ha venido en la mañana y nueva confrontación. Noche, escribe en el cuaderno los pensamientos dominantes y una victoria, por pequeña que sea. Así cierras el día con agradecimiento y disciplina. Quinto paso: cambiar el entorno. La mente no vive aislada. Lo que alimenta tus pensamientos es, en gran medida, lo que consumes.
Música, conversaciones, noticias, redes sociales, tipos de entretenimiento. Haz inventario de aquello que alimenta tu ansiedad o tus peores miedos. No se trata de censurar todo lo que no te gusta. Se trata de elegir qué entra en tu casa mental. Consejo práctico. Durante 30 días, reduce la exposición a contenidos que te dejan intranquilo. Sustituye 1 hora de consumo pasivo por 1 hora de lectura espiritual, música que te edifique, paseos en silencio o conversaciones con personas que te sostienen. Observa cómo cambia la calidad de tus pensamientos. Sexto paso. Orar con intención y nombrar los pensamientos. La oración no es petición abstracta, es acción. Ora con nombre. Cuando sientas un pensamiento, nómbralo y llévalo a Dios. Señor, aquí está, no puedo. Lo presento ante ti. Enseña a mi corazón la verdad. Haz oraciones cortas y específicas. Pide al Espíritu que te muestre el origen del pensamiento cuando corresponda y que te dé la palabra para responderle. Una práctica eficaz. La oración de 2 frases. Primera frase, Señor, te entrego este pensamiento. Segunda frase, una declaración bíblica que lo contrarreste. Puede ser rápida y en voz baja, incluso en público. La repetición hace que esa oración sea una respuesta automática en medio del trabajo o la casa. Séptimo paso. Rendición pública en comunidad. Cuando la mujer sabia sugirió que Nahara expusiera su promesa, no lo hizo para humillarla, sino para activar la red de apoyo. Compartir en un entorno seguro multiplica la oración y la responsabilidad. Si tienes un grupo de confianza o una persona a quien rendir cuentas, comparte tu lista de pensamientos y tus versículos. Pide oración semanalmente por la persistencia. La rendición es una forma de humildad que trae recursos y perspectiva. ¿Cómo elegir a la persona de rendición? Busca madurez espiritual, empatía y discreción. Evita la exposición a juicio. Pide que te intercedan y que te ayuden a identificar recaídas de manera amable. La comunidad no te salvará sola, pero te sostendrá en el camino. Octavo paso. Establecer rutinas prácticas y visibles. La disciplina necesita señales. Nara se impuso pequeñas acciones visibles, una tarjeta con sus declaraciones en la mesita, una alarma que le recordara repetir un versículo, una lista de música que calmara su ánimo. Las rutinas actúan como recordatorios externos que sostienen la voluntad interior. Sugerencia concreta de rutina diaria. Al levantarte, 5 o 10 minutos de lectura bíblica breve y una declaración en voz alta. Media mañana, pausa de 2 minutos para nombrar cualquier pensamiento intrusivo y aplicar una respuesta. Comida. Escuchar una canción espiritual que te eleve. Tarde. Escritura breve en el cuaderno sobre un pensamiento que vino y cómo lo confrontaste. Noche. Agradecimiento y reclamación de una victoria, aunque sea mínima. Noveno paso. Aprender a distinguir las voces. Con el tiempo, aprenderás a identificar la diferencia entre la voz del miedo, la voz de la culpa y la voz del espíritu. 3 indicadores te ayudarán. La dirección que proponen, acercan a Dios o alejan, la consecuencia en tu vida, traen paz o parálisis, y la conformidad con la Escritura, ¿están alineadas con lo que la palabra enseña? La voz del Espíritu no destruye, orienta hacia libertad, amor y obediencia práctica. Cuando dudes, aplica el criterio bíblico. Si el pensamiento te empuja a acciones contrarias a la gracia o produce culpa paralizante, no es una voz que edifica. Llévalo ante un pasaje que confirme libertad y amor. 10º paso. Manejar retrocesos con compasión. Habrá recaídas.
Lo preverás y planificarás una respuesta. La primera regla, no te avergüences. La segunda regla, reanuda el hábito cuanto antes. Si pasaste una semana sin practicar y vuelven los viejos patrones, no lo interpretes como fracaso eterno. Es parte del proceso. Levántate, revisa el cuaderno y vuelve a repetir las declaraciones. La confusión y el desaliento son oportunidades para practicar la gracia contigo mismo. ¿Cómo responder ante la recaída? Escribe lo ocurrido, ora pidiendo perdón si procede y vuelve a la rutina con un paso pequeño y específico. La constancia supera los tropiezos. Guerra espiritual, un lenguaje que edifica, no que aterroriza. Cuando hablamos de guerra espiritual, lo hacemos desde la convicción de que la realidad espiritual existe. Sin embargo, no reducimos todo conflicto mental a una batalla demoníaca, ni promovemos soluciones sensacionalistas. La Escritura nos equipa con armas espirituales, Efesios 6, pero también nos llama a recursos humanos, comunidad, descanso, terapia cuando corresponde. Al aplicar la metáfora bélica, manténla pastoral. La pelea no se libra para probar tu santidad, sino para recuperar la libertad que Cristo ya ganó. Usa el lenguaje de llevar cautivo, 2 Corintios 10:5, como instrucción para la disciplina mental. Tomar conciencia, someter a la verdad y practicar consistentemente. Cuando buscar ayuda profesional, esta materia requiere sensibilidad. Si tus pensamientos incluyen ideación suicida, autolesiones, pérdida de funcionalidad, insomnio incapacitante o un deterioro profundo en tus relaciones, busca ayuda profesional inmediatamente. La fe y la terapia pueden y deben trabajar juntas. La Iglesia puede ofrecer acompañamiento, oración y comunidad. Los profesionales ofrecen diagnósticos, tratamientos y recursos clínicos que salvan vidas. No pongas la espiritualidad en oposición a la medicina. Camina con ambas manos, respaldo científico en palabras sencillas. La neuroplasticidad significa que el cerebro no es fijo, se reorganiza con la experiencia. Cada vez que repites una respuesta, una oración, una declaración, una conducta, estás fortaleciendo una conexión neuronal. Es decir, las prácticas espirituales que has elegido no son solo creencias sin efecto, transforman tu manera de pensar. Esto no es mágico, requiere tiempo. Piensa en ello como entrenar un músculo. Un músculo no cambia en un día, tampoco lo hace la mente. Pero con repetición, las respuestas que hoy requieren esfuerzo se vuelven automáticas. Por eso la insistencia en la repetición no es una obsesión ritualista, es un método. Cada vez que repites una verdad, estás reorientando la arquitectura interna hacia la palabra. Prácticas creativas para mantener el hábito. No todo debe ser formal. Aquí tienes ideas que Nahara y su comunidad utilizaron para sostener el proceso. Post-its con declaraciones en el espejo del baño. Canciones que contienen versículos que repites cuando cocinas. Paseos de oración en movimiento donde caminas y verbalizas la palabra. Grupos de mensajería donde se comparte un versículo diario y se pide oración. Un cajón de victorias donde congregas notas sobre pequeñas libertades que experimentas. Estas prácticas convierten el trabajo mental en vida concreta y comunitaria, disciplinas de silencio y escucha. Para escuchar la voz de Dios no basta ordenar la casa, necesitas practicar el silencio que escucha. Dedica 30 minutos a la semana a una práctica de escucha. Lectura lenta, oración breve y silencio. En ese espacio no buscas experiencias espectaculares, practicas la atención. Haz una pregunta sencilla al Señor. Señor, ¿qué quieres decirme ahora? Espera. Si llega un pensamiento que trae paz y claridad, examínalo a la luz de la Escritura y la comunidad. A menudo, la voz del Espíritu se presenta como una convicción tranquila, no un ruido estridente. ¿Cómo discernir la voz?
3 filtros. Fruto. ¿Produce paz y fruto en mi vida? Jesús dijo que por sus frutos se conocen las cosas. Escritura. ¿Está alineada con la palabra? Comunidad. ¿Otros creyentes maduros confirman esta dirección? Si un impulso cumple estos 3 filtros, es probable que sea voz de Dios. El papel de la adoración y la gratitud. La adoración no es una técnica secundaria, es un terreno fértil para escuchar. Cuando el corazón se ocupa en alabanza, la mente se libera de la tiranía de los temores. La gratitud, según estudios y experiencia espiritual, regula el sistema emocional. Cultiva un hábito de dar gracias por 3 cosas cada noche. La gratitud no niega el dolor, pero lo coloca en la perspectiva de la fidelidad de Dios. Sostener la identidad en Cristo. Recuerda, la limpieza mental no es una vía para ganar la aprobación de Dios. Es la respuesta a la gracia que ya has recibido. Tus esfuerzos no te hacen más amado por Él, más bien son la forma en la que aceptas la libertad que ya te fue concedida. Mantén siempre la certeza de que tu valor está en Cristo y no en tu rendimiento espiritual. Aplicación práctica grupal. El pacto de 30 días. Si quieres comprometerte de forma colectiva, propon un pacto de 30 días con tu grupo. Cada miembro elige 3 pensamientos a trabajar, comparte un versículo de sostén y ora por otro. Al final del mes, se reúnen para dar testimonio de lo que cambió. La rendición pública en un entorno de cariño puede acelerar la disciplina y multiplicar la intercesión. Ahora quiero llevar esto a una escena concreta. La noche en que Nahara publicó su frase y pidió oración. Las respuestas fueron variadas. Apoyo genuino, algún comentario escéptico y muchas manos que se ofrecieron a acompañarla. Lo relevante no fue la ausencia de crítica, sino que la mayoría respondió con amor. Esta realidad nos enseña algo, la comunidad nos reflejará, nos corregirá y sobre todo nos sostendrá. No temas abrirte con prudencia. La pequeña victoria que marcó la diferencia. Un mes después de su compromiso público, Nahara tuvo un día determinante. Estaba en medio de una reunión difícil, y la voz antigua empezó a murmurar con fuerza. Normalmente habría sido vencida por el miedo. Esta vez, antes de sucumbir, murmuró una de sus declaraciones en voz baja. «Señor, mi identidad está en ti». No fue una explosión de liberación, fue una resistencia sostenida. La ansiedad bajó de intensidad. Más tarde, al revisar su cuaderno, anotó esa línea como la victoria del día. Fue pequeña, pero se repitió, y la repetición hizo su trabajo. Ese patrón se volvió la regla. Muchas pequeñas resistencias sostenidas llevan a grandes cambios. No te obsesiones con metas espectaculares. Celebra las pequeñas devoluciones de paz. Discernimiento en la interacción con lo espiritual. Si durante tu proceso percibes experiencias que te confunden, sueños vívidos, impresiones insistentes que no parecen producir paz, compártelo con una persona de madurez espiritual y con un profesional de la salud mental si hay inquietud. No descartes de plano la dimensión espiritual ni la reduzcas a lo clínico. En la tensión entre ambos, la sabiduría busca consejo y acompaña con humildad. ¿Cómo enseñar esto a otros? Si eres líder o tienes personas que te piden ayuda, guía con pasos sencillos. Escucha su historia sin prisa. Haz un inventario de pensamientos. Ayuda a elegir versículos. Enseña la repetición y acompaña la rendición pública progresiva. No prescribas diagnósticos y remite a profesionales cuando corresponda. La misión es acompañar, no resolver en solitario. Un momento para mirar hacia atrás. La tensión entre paciencia y urgencia. Este camino exige paciencia porque la mente cambia con tiempo, pero tampoco es una espera pasiva. La obediencia activa a los pasos produce resultados concretos.
Mantén el equilibrio entre la urgencia de escuchar a Dios hoy y la paciencia del proceso. La palabra constancia será una amiga fiel. Preparación para la oración final. Antes de orar juntos, te invito a hacer una lista breve. Escribe los 3 pensamientos más frecuentes que quieres traer hoy al Señor. Si lo haces ahora, tenlos listos para nombrarlos en la oración. Si no puedes escribirlos, al menos identifica uno. La oración que viene ahora es una oración de consagración mental. No promete que todo termine en un instante, pero pide al Señor que actúe, que nos dé disciplina y nos permita oírle. Advertencia pastoral final antes de orar. Si tus pensamientos incluyen deseos de hacerte daño o de acabar con tu vida, detente y busca ayuda profesional enseguida. Llama a un servicio de emergencia, a un profesional de la salud mental o a una línea de crisis. No te quedes solo. Pide a alguien de confianza que esté contigo mientras buscas ayuda. La Iglesia recibe y acompaña, pero hay momentos en que la intervención clínica es urgente y necesaria. Pedir ayuda es un acto de valor, no de falta de fe. Oración de consagración mental dirigida a Dios. Señor Padre, venimos a ti con los pensamientos que nos quitan la paz. Te los entregamos uno por uno. Llamamos a las voces que nos descalifican, que anticipan el fracaso, que nos llenan de culpa. Te las presentamos ahora. Te pedimos, Espíritu Santo, que las examines y que nos muestres su origen. Señor Jesús, por tu obra, declaramos que no hay condenación para los que están en ti. Romanos 8:1. Ven y pon tu paz sobre nuestras mentes. Te pedimos, Padre, por la renovación de nuestro entendimiento según Romanos 12:2. Transforma nuestra manera de pensar, aparta de nosotros los patrones que no se conforman a tu verdad. Ayúdanos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. No permitas que las mentiras arraiguen sin ser confrontadas. Danos el valor de nombrarlas, la sabiduría para traerlas ante la palabra y la perseverancia para repetir lo que es verdadero. Te pedimos, Señor, que nos des la disciplina de llenar la casa de nuestra mente con verdad, cánticos, memorias de tu fidelidad, lecturas que edifiquen, presencia de hermanos y hermanas que nos sostengan. Protégela con el yelmo de la salvación, Efesios 6:17, para que podamos reconocer las voces que nos asaltan y responder con confianza. Padre, ahora presentamos estos nombres y pensamientos delante de ti. Aquí en silencio, trae al Señor los 3 pensamientos que has escrito. Nos cuesta a veces distinguir, Señor. Danos ahora claridad para escuchar tu voz. Queremos que tu palabra sea el timón de nuestras decisiones, no el ruido de viejas heridas. Si hay entre nosotros personas cuya lucha requiere ayuda profesional, te pedimos que nos guíes para buscarla con prudencia y rapidez. Ayúdanos a no confundir la atención clínica con ausencia de fe, sino a verla como un don que acompaña la gracia. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos enseñes a escuchar, a valorar la calma, la claridad y la paz que acompañan a tu voz. Que cuando nos hables podamos reconocer el rumbo que nos lleva hacia el amor, la libertad y la obediencia. Que no nos dejemos llevar por la confusión que paraliza. Ahora sellamos en fe este compromiso. Señor, limpia nuestras mentes, no como una fórmula mágica, sino como una petición que abrazamos con actos: identificar, confrontar, reemplazar, repetir, cambiar entorno, orar y rendir cuentas, para que podamos oírte con más nitidez. Crea en nosotros un corazón dispuesto y una mente disponible. Bendice a cada persona que hoy ha dicho en su interior: Señor, limpia mi mente. Bendice sus pasos pequeños, sus días de constancia, sus noches de oración. Que donde hubo miedo, florezca confianza. Donde hubo confusión, brote claridad. Nos ponemos bajo tu cuidado. En el nombre de Jesús,
que es nuestra paz, como está escrito: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Amén. Un sello práctico para tu compromiso. Si ahora quieres sellar este momento con un gesto sencillo y público, te invito a escribir en los comentarios tu nombre o una frase breve que indique tu compromiso. Hoy entrego mi mente, o mi nombre, para la limpieza de mi mente. Hazlo con la intención de permitir que la comunidad ore por ti. Si no te sientes listo para publicarlo, compártelo con una persona de confianza. Este paso no te obliga a nada más que a la honestidad de que estás dando un primer paso. Bendición final. Que el Dios de paz, que resucitó a Jesús y que nos dio su Espíritu, te conceda claridad para escuchar, que te cubra con su presencia para que los viejos ruidos pierdan poder, que te conceda la constancia para repetir la verdad hasta que se vuelva hábito, y la sabiduría para buscar ayuda cuando la necesitas. Que la paz de Cristo gobierne tus pensamientos y que, en la quietud de tu corazón, oigas la voz del que te llama por tu nombre. Sal y vive sabiendo que Dios no grita para ser oído. Él susurra, guía y regenera. Escucha, Él quiere hablar contigo. Comparte este mensaje con alguien que necesite oírlo, y si estás dispuesto, escribe tu nombre en los comentarios como sello de esta decisión. Camina con calma, con disciplina y con la certeza de que Dios habla a aquellos que hacen espacio para escucharlo.